días, chicos y chicas de la asignatura Geografía e Historia de primero de la ESO. Espero que sigáis bien. Bueno, en la sesión de hoy, en la clase de hoy, vamos a ver la segunda parte de ese tema que habíamos comenzado el otro día, que era el tema dedicado a la antigua Grecia, la cuna de nuestra civilización occidental. Habíamos hablado de por qué es la cuna de nuestra civilización y habíamos esbozado los periodos históricos más importantes de la antigua Grecia. Hoy vamos con la segunda parte. Vamos a abordar un poquito sobre la cultura, la vida cotidiana, bueno, espectáculos, la filosofía y el arte en general, ¿no? Lo que es la cultura, ¿vale? Vamos allá. Vamos a hablar un poquito sobre la economía y la sociedad. En cuanto a la economía, pues mirad, tampoco hay muchas novedades. La agricultura, igual que en las primeras civilizaciones fluviales que habíamos estudiado en el tema anterior, Egipto y Mesopotamia, pues la agricultura va a seguir siendo la base de la economía en estos tiempos en la Grecia antigua. Van a cultivar la llamada tríada mediterránea. Tríada suena a tres, ¿verdad? Bueno, pues son tres tipos de cultivo. Tríada mediterránea, muy típica y se ha extendido por toda la cuenca del Mediterráneo, incluido en nuestro país, que son los cereales, la vid y el olivo, además de frutas y hortalizas. En cuanto a la ganadería, pues por ejemplo, domesticaron rebaños de cabras, ovejas, cerdos, bueyes, caballos, ¿vale? Ahí tenéis algunos. En cuanto a la artesanía, pues fabricaban objetos de cerámica, muy importante porque a través de las vasijas, de los restos cerámicos de la Grecia, bueno, pues se puede reconstruir también la historia. Objetos de vidrio, tejidos, orfebrería y armas. La actividad sin duda económica más importante fue el comercio. Recordamos todo que en la época arcaica se habían lanzado, ¿verdad?, a la fundación de distintas colonias por todo el Mediterráneo. Pues muy importante el comercio para los griegos. Y para pagar utilizaron la moneda. Cada polis, cada ciudad-estado acuñaba la suya. Aquí tenéis, por ejemplo, la moneda de Atenas, la de Chufo. Los griegos eran unos excelentes comerciantes, como hemos dicho, por todo el Mediterráneo, y de ahí esa fundación de colonias. Y ahí tenéis, por ejemplo, el típico barco griego, el trireme, 3 líneas de remo, por eso se llama trireme, que es el típico barco griego utilizado para estos menesteres. En las polis griegas, en las ciudades griegas, la sociedad es especial, ¿Por qué? Porque no es como la nuestra hoy día. De hecho, la palabra ciudadano significa aquella persona que vive en la ciudad y que tiene todos los derechos. Bien, pues en las polis griegas, en las ciudades griegas, no todas las personas disfrutaban de derechos iguales, unos buenos derechos. ¿Por qué? Porque se dividían básicamente entre ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos eran los hombres libres, autóctonos de la ciudad, es decir, que son de allí. Tenían derechos, participaban en política. Recordad, por ejemplo, en la democracia ateniense, que hemos hablado en la otra sesión. Pagaban impuestos y servían en el ejército. Y luego estaba un buen grupo de los no ciudadanos, que eran los extranjeros, los esclavos y, cuidado, las mujeres, aunque fuesen libres, ¿vale? Aunque fuesen autóctonas de la ciudad, no tenían derecho, ¿vale? Bien. Mira, las polis griegas, las ciudades griegas solían tener una estructura similar. Normalmente, si se pudiese, si diera el caso, se situaban cerca de la costa y por tanto todas tienen un puerto, como podéis ver ahí en ese plano. Después solían tener una parte alta, la Acrópolis, en la parte alta de la ciudad donde estaban los templos de los dioses. Ahora veremos un vídeo cómo en la Acrópolis ateniense estaba el templo de su diosa Atenea, la Atenea Parteno, ¿vale? Luego estaba otra parte importante, la plaza pública, llamada por los griegos el ágora, muy importante. Se paseaba, se comerciaba, se discutía y se filosofeaba. Otros edificios importantes, los teatros, muy importantes, y los estadios para las competiciones, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver 2 o 3 vídeos sobre estos temas que hemos esbozado, ¿vale? Y en cuanto a las actividades, voy a hacer de momento una, que es la 10. Tiene 3 preguntitas. ¿Cuál fue la base de la economía griega? La 10B. Sin embargo, ¿cuál fue la actividad económica en la que destacaron más los griegos? Y C. ¿Por qué la sociedad griega no era igualitaria? ¿Vale? ¿Por qué no era igualitaria? Y la D de dedo, ¿qué diferencias había en las ciudades griegas entre una parte que se llama la Acrópolis y otra parte que era la Ágora? ¿Vale? Simplemente decir que era uno y otro. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver un vídeo
unos vídeos y luego lo retomamos con la cultura, la religiosidad y el arte, ¿vale? Venga. En las tareas políticas. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, un pequeño recinto sagrado en lo alto de una colina. La Acrópolis de Atenas albergaba el tesoro de la ciudad y diversos templos para ritos religiosos y altares para ofrendas. La diosa Atenea era la patrona y protectora de la ciudad. Era honrada en el Partenón. El Partenón de Atenas fue mandado reconstruir por Pericles, pues los persas arrasaron con la antigua Acrópolis en la Segunda Guerra Médica. Fue realizado como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria definitiva. Los arquitectos fueron Ictinos y Calícrates, que estuvieron a las órdenes del gran arquitecto y escultor ateniense Fidias, autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantina de la diosa Atenea Partenos, que cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica. Esta procesión atravesaba la ciudad. Comenzaba en el Ágora y ascendía hasta la Acrópolis durante el Festival de las Panateneas, en el que se ofrecía un vestido llamado peplo a Atenea. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte de las acrópolis, había otro tipo de recintos sagrados. Estos eran los santuarios. Un santuario era un recinto panhelénico, por lo tanto su financiación, a diferencia de las acrópolis, dependía de todo el mundo griego. El santuario de Delfos era el más importante del mundo. Estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa llamada Pitonisa entraba en trance y pronunciaba palabras inconexas que un sacerdote daba después coherencia en forma de proverbios. El que buscaba consejo extraía de él una predicción, que se podía interpretar de muchas maneras. El oráculo nunca fallaba, lo que podía fallar era la predicción. Peregrinos de toda Grecia, incluso extranjeros, se acercaban a Delfos a consultar el oráculo, que jugó un papel muy importante en la fundación de nuevas colonias o en asuntos de guerra. Otro santuario muy famoso es el santuario situado en Olimpia. Estaba dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada olimpiada, es decir, cada 4 años, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos servían no solo para honrar a los dioses, sino para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Durante la celebración de la competición se promulgaba una tregua, para permitir a los atletas viajar en condiciones de seguridad desde sus polis hasta Olimpia. Los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia fueron bastante diferentes de los modernos. Había menos eventos y solo los hombres libres que hablaban griego podían competir. Los griegos competían en las modalidades de carrera, lucha, lanzamiento de disco, jabalinas, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y el reconocimiento en su ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades y vivían el resto de sus vidas a costa del erario. Los primeros Juegos Olímpicos se cree que se celebraron en el 776 a.C., fecha que marca el inicio de la época arcaica. Los Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas eran una gran celebración que reunía a representantes de todas las ciudades griegas. Y mientras se realizaba este evento, estaban prohibidas las guerras. Sí, había una tregua sagrada que interrumpía cualquier tipo de contienda entre todos los pueblos griegos. Por eso, cada 4 años se celebra un evento deportivo y religioso. Bienvenidos a las Olimpiadas en honor a Zeus. Muy bien, amigos, ustedes ya saben de qué se trata esto. En las Olimpiadas hay grandes pruebas, pero para alcanzar la gloria hay que ganar la prueba del pentatlón. 5 disciplinas: carrera, salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha. No había mejor forma de impresionar a una mujer que ganando esa competencia, ya que equivalía a reunir todas las virtudes físicas y morales. Claro que ustedes deben imaginar que quien ganara esa ardua competencia recibiría una gran copa y mucho dinero como los deportistas de hoy. Bueno, no. Lo que recibía el ganador era una corona de hojas de olivo.
¡Ah, jovencito! Pero ya sabemos que a los griegos no les interesaba tanto el dinero como si les interesaba la gloria. Y vaya gloria la que simboliza esa corona de olivo. Era un premio enviado por los mismísimos dioses del Olimpo. Bueno, chicos, vamos con la cultura y la religiosidad en la antigua Grecia. Como otras civilizaciones, los griegos eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Pues, bueno, creían en varios dioses y diosas. Los principales 12, Zeus, Hera, Apolo y Atenea eran los principales. Y vivían en un monte que era el monte Olimpo. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo también sobre los dioses. Mira, en cuanto a los dioses griegos, luego, cuando los romanos conquisten Grecia, adoptarán estos dioses griegos, aunque le cambien el nombre, pero son los mismos. Luego están los héroes, que son mitad humanos y mitad dioses. Y sin duda, uno de los más famosos es Hércules. Famoso, y a nosotros nos suena porque, como veis ahí, lo tenemos en el escudo de Andalucía, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Y luego los mitos y la mitología, que eran relatos de dioses y héroes, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre Hércules. Mirad, sabéis que está en el escudo de Andalucía, ¿vale? Ahí con dos leones. Las columnas estas que veis ahí son las columnas de Hércules, son dos montes, que es el monte del Peñón de Gibraltar, y otra que está situada en el norte de África. Bueno, ¿por qué está Hércules aquí en nuestro escudo? Bueno, pues porque Hércules se le encomendó realizar 12 pruebas. Una de ellas, la 10ª, aquí en la península ibérica, con el fin de robarle el ganado a Gerión. ¿Qué era Gerión? ¿Quién era Gerión? Un temible gigante formado por 3 cuerpos con sus cabezas. Vivía aquí en Cádiz, en Eritrea. El gigante no se encontraba solo, vivía con un perro llamado Ortro. Así Hércules robaría el ganado, saliendo Gerión en busca de Hércules, con el que entabló una dura batalla. Nuestro héroe lanzó una flecha envenenada que atravesó los 3 cuerpos del gigante y lo mató. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis el porqué, ¿no? Tenemos aquí a Hércules en nuestro escudo. Bien. Bueno, en cuanto a la religiosidad, ahora vamos a ver un pequeño vídeo, ¿vale? Y tenéis que hacer solo una actividad, que es la número 11, que significa que la religión de la antigua Grecia era politeísta, y tenéis que explicarlo poniendo algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, ahora nos vemos, vamos a unos vídeos sobre la religión. Los dioses del Olimpo. Los griegos tenían dioses y diosas para casi todos los aspectos de la vida. La guerra, vamos a derrotarlos a todos. El amor, adoro cuando escribes tus poemas. la familia, te espero a cenar, amor, y la sabiduría, entre otros. Pero había un dios que gobernaba por sobre todos, y era Zeus. Los principales dioses griegos eran 12 y vivían todos juntos. ¡Wow! ¡Qué lío! Como una gran familia. Ellos vivían en el monte del Olimpo. El palacio del Olimpo tenía todos los lujos que pudieran imaginar, con muchas habitaciones, un zoológico para los animales sagrados, salas de armas, cocinas y comedores. ¡Ah! Y el lugar más importante, un gran salón donde se reunían todos para debatir sobre los problemas de los hombres, como por ejemplo, ¿a quién deberíamos premiar hoy? O mejor dicho, ¿a quién deberíamos castigar hoy? los dioses griegos eran muy parecidos a los humanos. Sentían odio y envidia, se lastimaban en guerras y combates, y sobre todo, se enamoraban entre ellos, trayendo al mundo hijos que también se convertían en dioses o semidioses. Pero había características que diferenciaban profundamente a los dioses de los humanos. Los dioses eran inmortales y poseían enormes poderes. Además, en sus manos tenían el control del destino de cada ser humano en la Tierra. Bueno, chicos, mirad. Ahora vamos con el tema de la filosofía. ¿La filosofía qué es? La filosofía es el arte de pensar. Mirad, esto es importantísimo. Si recordáis en la clase anterior, en la introducción, al principio de todo, dijimos que la civilización griega antigua es la cuna de la civilización occidental. Es decir, que gran parte de los rasgos que tienen hoy los pueblos de Europa, entre ellos nosotros también, por supuesto, y los de cultura europea, como Australia o Estados Unidos, que pusimos el ejemplo, se le debe a Grecia. Y uno de esos aspectos es la filosofía, la forma de pensar. Mira, la filosofía es clave para una civilización. La filosofía, el arte de pensar, permite dudar, permite escudriñar la mente para encontrar la razón, la lógica, el porqué de las cosas.
Si se piensa, se duda. Y si se duda, al final está uno más cerca de encontrar la verdad. De lo justo y de lo injusto, de darse cuenta de las cosas justas e injustas, de empatizar con el otro, de ponerte en la piel de la otra persona. Eso es súper importante. Y hubo montones de filósofos en el mundo griego antiguo que han marcado el pensamiento occidental hasta hoy día, en todo, en la sociedad, en la política, en todo. El pensamiento es importantísimo. Empezaron a intentar buscarle un origen racional a las cosas que ocurren en el mundo, a observar la naturaleza, es muy importante. Filósofos hay muchos, los más importantes son tres: Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿vale? Ahí tenéis un fresco, que es una pintura hecha sobre la pared, que es la Escuela de Atenas, un fresco de Rafael. Rafael fue un pintor del Renacimiento, ya sabréis el año que viene qué es eso del Renacimiento, que lo habéis estudiado seguro en el cole. Bueno, y ahí representa en esa Escuela de Atenas, en esa Escuela de Platón, a muchos de los filósofos que coincidieron en esta etapa de la antigua Grecia, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver un vídeo sobre la filosofía, ¿vale? Y de actividades solamente hay una, que es ¿por qué destacaron los griegos en el pensamiento? ¿Vale? ¿Por qué destacaron? ¿Ok? Bueno, vamos a ver el vídeo y luego lo retomamos. A los antiguos griegos también se les considera los precursores del pensamiento occidental actual, un modo de pensar que utilizaba razones y argumentos y que valoraba la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Para entender la filosofía griega hay que conocer la filosofía de tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates vivió toda la época de Pericles. A los discípulos anteriores a él se les denomina presocráticos, como el matemático Pitágoras. El discípulo de Sócrates fue Platón y el discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles asistió al ascenso de Macedonia y fue el preceptor de Alejandro Magno. Bien, bueno, habéis visto por qué la filosofía es importante. La filosofía al final es la duda, el pensar, el investigar, y por tanto está muy relacionada con la ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque en la Grecia antigua las ciencias, al igual que también otras civilizaciones que hemos estudiado, y en especial en el mundo griego, las ciencias avanzaron muchísimo. Las matemáticas, la medicina también. Los griegos también destacaron mucho. Por ejemplo, por decir algunos: Pitágoras, seguro que os suena de matemáticas; Arquímedes en física; Eratóstenes en astronomía; e Hipócrates en medicina. El teatro fue otra invención griega. Los autores más famosos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. O en historia destacó Heródoto, que se le considera el padre de la historia por ser el primero en narrar los hechos históricos. Y vamos ahora con el arte, muy importante también. Otro de esos rasgos que permiten afirmar que la antigua Grecia es la cuna de la civilización occidental. Mira, en el arte, que quede claro, ¿cuál es la característica principal? Los griegos buscan a la hora de hacer una escultura, buscan un edificio, buscan la perfección, la belleza y la armonía en las proporciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el arte en el mundo griego está hecho a la medida, o se hace para la medida del hombre, buscando la proporcionalidad, la armonía y siempre el canon de belleza de ese momento. De ahí que los escultores griegos hiciesen sus esculturas de dioses, héroes o atletas bajo un canon, es decir, unas proporciones que para ellos consideraban bellas, ideales, tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, hubo un escultor que era Policleto, que estableció, muy importante porque estableció el canon de 7 cabezas. ¿Esto qué quiere decir? Que la altura total de la figura tenía que ser 7 veces el tamaño de la cabeza. Esa era la perfección, como podía ver. Y lo plasmó muy bien en su Doríforo, ¿vale? Ese es el canon de belleza de las 7 cabezas. Más, otro escultor importantísimo, Praxíteles, fue otro gran escultor que destacó. ¿Por qué? Por darle a sus obras escultórica, a su figura, una típica curva sinuosa que veis ahí, que se llamaba el contrapposto o curva praxiteliana, ¿vale? Se ve muy bien en la Venus de Nido, lo veis ahí, la Venus de Nido. ¿Por qué buscaba ese contrapposto? Pues porque como ellos buscaban mostrar la mayor perfección y belleza idealizada del cuerpo humano,
el estar así, con una pierna apoyada y otra liberada, permitía que la musculación y las líneas del cuerpo se mostrasen de forma más definida, ¿vale? Bien. Otros escultores fueron Fidia, ¿vale? O Mirón. Mirón muy importante porque este es el autor de su discóbolo. Al igual que hemos visto antes la Venus de Nido. Mirón en su discóbolo lo que representa un atleta en el momentito justo antes de lanzar el disco. ¿Por qué? Porque la torsión de ese movimiento permite, como veis ahí, que esa belleza idealizada, esa musculatura se muestre en su máximo esplendor y el autor lo esculpe, ¿vale? En la arquitectura también se diseñaba, los edificios se diseñaban también a la medida del hombre, medidas racionales, muy estudiadas, no esa majestuosidad que habíamos visto en el tema de Egipto, no, aquí medidas proporcionales, racionales. Era también una arquitectura adintolada, con cubiertas planas o a dos aguas, como un tejado, ¿vale? Los edificios, entre los que destacan los templos, se hacían en piedra, y dentro de la piedra muy utilizada el mármol. En los que destacaban en los edificios, que pues hay dos rasgos principales que, si los veis, bueno, pues se ve claramente que es un edificio griego y en general del mundo clásico, que son las columnas y los frontones triangulares. ¿Qué son esos de los frontones triangulares? Si pasamos la imagen, los frontones triangulares son ese triangulito que veis ahí, que al final como parece, como he puesto yo ahí, como una casetita de feria, ¿vale? Bueno, pues columnas, frontones triangulares y el material del mármol. Si lo veis, diré, eso es arte clásico. Hay otros, como son las escalinatas o las cúpulas, que también son rasgos propios del arte clásico. Si os dais cuenta, son todo figuras geométricas, la geometría, las matemáticas, la racionalidad, la base de la ciencia. Todo aquí está milimétricamente estudiado, ¿vale? Mira, en cuanto a la forma de hacer los edificios, se van a suceder a lo largo del tiempo tres órdenes. ¿Qué son los órdenes? Un modo de hacer los edificios. Siempre tienen lo que son la columna y el frontón triangular, pero luego van a variar un poquito en cuanto a la base de la columna o en el capitel, en la parte superior, ¿vale? ¿Cuáles son esos tres órdenes? El dórico, que es el primero que tenéis ahí, es más pesado pero también más sencillo. Luego viene el jónico, que es más ligerito, veis, más delgado, más esbelto, y en el que su capitel, en la parte de arriba de la columna, en el capitel, lo que destaca que es las volutas, ¿veis? Esas hojas así como rizadas. Y el último orden, para mí el más bonito, ¿vale? También el jónico para mí me gusta, pero el corintio, si lo veis, ¿qué es lo primero que nos llama la atención? Su capitel. En su capitel, ¿qué es lo que hay? Hojas de acanto. Es como un cesto del que sobresalen hojas, ¿vale? Ese es el corintio. De entre todos los templos griegos, el ejemplo por antonomasia, el que siempre se pone que hay que aprender, es el Partenón. El Partenón dedicado a la diosa Atenea, y es la diosa protectora de Atenas. Hemos visto ya antes en el vídeo, dentro se adoraba a la figura de la crisolefantina de marfil y oro de la diosa Ateneas. Mira, este modo de hacer los edificios y el estilo clásico, que si veis esas escalinatas, esos frontones triangulares, esas columnas, el estilo clásico se va a repetir desde entonces a lo largo de la historia en varios momentos. ¿Por qué? Porque de vez en cuando se pone de moda lo clásico. ¿Y por qué? Porque hay un resurgir de la ciencia, del libre pensamiento y de las matemáticas. Fijaros, como ejemplo, tenéis ahí el Congreso de los Diputados y un poquito más abajo a la derecha tenéis la imagen de la Casa Blanca, del presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué si son modernos se hacen a la manera clásica de la antigua Grecia o de la antigua Grecia-Roma? ¿Por qué? Pues porque como fue el momento en el que se pusieron las bases de nuestra civilización, de nuestro pensamiento, de nuestra ciencia y por supuesto de la democracia, porque esos son edificios en los que están viviendo o bien trabajando personas a los que se le ha delegado la soberanía nacional, la democracia, pues se le hace un guiño, ¿no? Es como diciendo, ok, nos acordamos que ustedes sois los que en Atenas inventasteis la democracia, siempre haciendo salvedades, ¿eh? Bien, pues eso es muy importante. ¿Por qué el arte clásico se pone de moda? ¿Por qué se repite incluso en la actualidad? ¿Vale? Siempre representa lo mismo, la base de nuestra civilización.
Bueno, con esto acabamos este tema súper resumido y ahora vamos a ver un último vídeo sobre el arte clásico. Y antes de irnos, ya sabéis, si tenéis alguna duda me mandáis un mensaje. En cuanto a las últimas actividades tenéis la número 13, ¿qué se buscaba en el arte griego? Y cuáles eran las características, lo hemos dicho, súper claro. 14, cita algunos escultores griegos con algunas de sus obras, las que hemos visto en la presentación y tenéis en el resumen. Luego, a ver, en la 15 es importante, porque os acordáis, ¿no? Dice, observa con detenimiento el dibujo de los 3 órdenes clásicos, las 3 formas de hacer los edificios en época clásica griega. Y tenéis que identificarlo, cada uno de ellos, con el orden dórico, jónico o corintio, donde, observando la diferencia más clara que se encuentra en el capitel o la parte superior de la columna. ¿Cuáles son esos 3 templos? El primero que veis ahí, el superior de la izquierda, el templo de Zeus en Atenas. El de la derecha, lo hemos conocido en el vídeo, el Partenón, el templo de la diosa Atenea en Grecia. Y el tercero, abajo a la derecha, el templo de las Nereidas en el Museo Británico de Londres. Diréis, ¿cómo? ¿Que está en un museo, un templo? Sí, porque, bueno, ya lo estudiaréis. Llegó un momentito hace 200 años en el que, bueno, debido a una serie de circunstancias históricas, Napoleón en Francia y bueno, en Inglaterra se exploraron el mundo antiguo y se llevaron maravillas de este mundo antiguo, la desmontaron y se la llevaron a sus respectivos países. Bueno, pues si veis estos 3 templos, tenéis que decir cuál es dórico, jónico y corintio mirando sus capiteles y pasando en el resumen, evidentemente. Aquí tenéis los 3 órdenes, ¿vale? Pues tenéis que decirlo, ¿ok? Bien. Y la última, muy importante, hemos dedicado las últimas líneas a ello. La 16, ¿por qué el modo clásico de hacer los edificios llega hasta la actualidad en edificios tan importantes como los del gobierno, los congresos de diputados? ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, espero que deis con la tecla y que os gusten los vídeos. Si tenéis dudas me mandáis mensaje. Un saludo. Magno. La armonía de las proporciones y la representación de la figura humana fueron los elementos centrales en el arte helénico. Para estudiar el arte griego es importante distinguir entre época arcaica, clásica y helenística. Los edificios más destacables son los templos religiosos como el Partenón, que se ajustaban a determinadas proporciones. Podían ser de uno de los 3 estilos u órdenes principales, dórico, jónico o corintio. La escultura es otro ejemplo de belleza y proporciones. Sus autores más importantes fueron Fidias, autor de la obra escultórica del Partenón, Praxíteles, autor del Hermes de Olimpia, con su famosa curva praxiteliana, Mirón, autor del famoso Discóbolo, y Policleto, quien también escribió un tratado llamado Canon, y es autor del Doríforo, su escultura más destacada. Aunque en el arte griego no hay muchas muestras de pintura, sí hay muestras de cerámica, donde se reflejaban las epopeyas literarias y su vida cotidiana. Derrotados. El arte clásico. ¿Se imaginan el lugar que ocupaba el arte en la vida de los griegos? ¡Claro! Han acertado. Ellos adoraban la belleza y por eso buscaban rodearse de ella. Para ello, se volvieron unos magníficos artesanos y constructores que crearon obras fabulosas que hasta hoy admiramos. Tan es así que el arte de los griegos se ha llamado arte clásico. Es que esta forma de expresar la belleza ha sido tomada como fuente de inspiración por muchísimos hombres a lo largo de la historia. Primero, por los romanos, luego por los artistas del Renacimiento. ¿Recuerdan a Leonardo da Vinci? ¡Ja! Oigan, ¿de qué se ríe? Y más tarde, por todos los que vinimos después, que hemos sido influenciados por estos encantadores artistas que vivieron 5 siglos antes de Cristo. Las famosas esculturas griegas no son retratos de nadie en particular, sino el reflejo del ideal de la belleza humana. Las estatuas con sus dioses y sus héroes son la búsqueda de la perfección y la armonía a través de las proporciones más equilibradas y con los movimientos más sensuales posibles.